Granjero millonario busca empleada, pero encuentra a una esposa que cambia su vida. La brisa suave del campo acariciaba los campos dorados donde se erguía la majestuosa granja de Mateo, un hombre cuya fortuna parecía inagotable. Con su sombrero de paja y una camisa desgastada, Mateo supervisaba a los trabajadores desde su amplio porche, un lugar que, a pesar de su esplendor, lo mantenía atrapado en una soledad ardiente. Había construido un imperio agrícola, pero la riqueza no llenaba el vacío que habitaba en su pecho. Cada amanecer, mientras el sol pintaba de oro los campos, Mateo luchaba con el silencio de su vasta propiedad. El canto de los pájaros era la única compañía en su vida. Mateo, con un nudo en la garganta, decidió que había llegado el momento de buscar ayuda. El anuncio que puso en el periódico era simple, pero llamativo: granjero millonario busca empleada. Lo que no esperaba era que la vida le deparara un encuentro que cambiaría su destino. Sofía llegó un brillante día de septiembre, con su energía chispeante y una sonrisa que iluminaba incluso los rincones más oscuros de la granja. Desde el primer momento, organizó el caos que había acumulado año tras año. Cada gesto y palabra parecían darle vida al lugar. Los días se convirtieron en semanas, y con cada amanecer, Mateo sentía que su mundo se transformaba. Sofía no solo era una trabajadora excepcional, sino que su entusiasmo era contagioso. Las risas compartidas y las conversaciones nocturnas comenzaron a despertar en Mateo emociones sepultadas, un eco de felicidad que resonaba en sus días. Sin embargo, bajo esa superficie brillante, Sofía mantenía un enigma. Había algo en su pasado que brillaba por su ausencia, un secreto que la ataba de manos, aunque ella se movía con gracia. Todo se tornó complicado con la llegada de sus familiares, quienes miraban la fortuna de Mateo con ojos codiciosos y disimulados. Su avidez se palpaba en el aire, como una sombra que se cernía sobre la granja. Un día, en medio de ese vaivén de emociones y estructuras desgastadas, Mateo descubrió un viejo documento en el desván, uno que conectaba las historias de su familia y de Sofía de forma inesperada. Un sudor frío le recorrió la espalda, su corazón latía desbocado mientras sus manos temblaban. ¿Podría Sofía tener motivos ocultos para estar a su lado? Mateo se encontraba atrapado entre el deseo de abrir su corazón y el miedo a volver a ser herido. La soledad se hacía eco en las paredes de su hogar, mientras, al mismo tiempo, la presencia de Sofía llenaba espacios vacíos de su vida. Pero ahora, con la sombra de la traición acechante, las dudas emergían con fuerza. La conexión que habían cultivado podía desmoronarse en un instante. ¿Sería capaz Mateo de confiar en su corazón o dejaría que el pasado lo consumiera? La tensión crecía. Sofía, aún guardando su secreto, miraba a Mateo con una mezcla de preocupación y determinación. Un futuro incierto cernía sobre ellos, y mientras el atardecer encendía el cielo, un misterio estaba a punto de salir a la luz. Antes de continuar con esta increíble historia, tengo que hacerle una importante advertencia. Muchos suscriptores han informado de que YouTube ha eliminado sus suscripciones sin previo aviso. Echa un vistazo rápido al botón rojo de abajo para asegurarte de que sigues suscrito al canal. No quiero que te pierdas ningún contenido exclusivo, y ya que estás ahí, deja ese poderoso como que me ayuda mucho con el algoritmo. Y cuéntame en los comentarios, ¿desde qué ciudad lo estás viendo? Me encanta conocer a toda la gente increíble que forma parte de esta comunidad. Tu participación marca la diferencia, interactuemos. Sofía, aún guardando su secreto, miraba a Mateo con una mezcla de preocupación y determinación. Un futuro incierto cernía sobre ellos, y mientras el atardecer encendía el cielo, un misterio estaba a punto de salir a la luz. De repente, un estruendo rompió el silencio de la tarde. Mateo y Sofía se giraron hacia el granero, donde varios de los trabajadores comenzaban a correr, gritando: «¡Fuego! El granero está en llamas». Las palabras resonaron como un estruendo en el corazón de Mateo. La mirada de Sofía se tornó fría, casi distante. Antes de que él pudiera preguntar, ella tomó su mano y lo llevó a la entrada del granero. Las llamas danzaban salvajemente, con un brillo que iluminaba la oscuridad que se cernía sobre ellos. Con un nudo en la garganta, Mateo observó cómo el fuego devoraba la madera vieja. Era más que su granero, era el centro de su mundo, su vida, su trabajo. «Llama a los bomberos», gritó uno de los trabajadores mientras el pánico aumentaba. Sin embargo, mientras Mateo trataba de hallar instrucciones en su mente, algo inesperado atrapó su atención. Una sombra que se movía rápidamente entre las llamas. «Sofía, espera», llamó Mateo, pero ella ya se había deslizado hacia el fuego. La vio correr llena de determinación hacia el granero en llamas. Su corazón se detuvo. ¿Qué estaba haciendo? Entonces, en un giro inesperado, Sofía sacó un objeto brillante de su mochila.
Unos ojos asombrados observaban cómo ella abría lo que parecía ser un viejo baúl con una llave que había llevado consigo. Mateo sintió un frío helador que le recorría la espalda. ¿Qué es eso?, preguntó con un hilo de voz, pero Sofía no se detuvo. «Es importante. Ayúdame», gritó mientras arrojaba al suelo herramientas y materiales de un valor incalculable, menospreciando las llamas que amenazaban con consumirlo todo. Pero no solo era la riqueza la que importa. Era algo más profundo, una conexión que ella guardaba celosamente. Finalmente, con un esfuerzo titánico, cerró el baúl y se giró hacia Mateo. Esto no es solo trabajo, Mateo, es parte de mí». Su mirada profunda le atravesó como un rayo. Pero antes de que pudieran intercambiar más palabras, el techo del granero cedió y una lluvia de escombros se precipitó hacia ellos. Mateo empujó a Sofía lejos del peligro y ella cayó al suelo, pero el impacto reveló algo inesperado. Una marca en su piel, un tatuaje que antes había permanecido escondido, un símbolo que Mateo conocía. Su mente se remontó a aquel viejo documento que había encontrado en el desván, el mismo símbolo, el lazo entre sus familias. ¿Qué significa esto? ¿Quién eres realmente? Su voz era un eco de dolor y confusión. Mientras el granero consumido por el fuego se desplomaba tras ellos, las llamas proyectaban sombras inquietantes, como si los secretos del pasado salieran de las cenizas. Mateo, con el corazón golpeando salvajemente, sintió que la tierra se desmoronaba bajo sus pies. La risa compartida, las noches de conversaciones, todo lo que había construido se desvanecía frente a sus ojos. Sofía, aún en el suelo, lo miraba con lágrimas en los ojos. «No soy quien crees, Mateo, mi historia está entrelazada con la tuya de una forma que no puedo explicar». El pánico se abalanzaba sobre Mateo. Podía sentir la frialdad del misterio ahogando su respiración. La imagen de ella, su compañera, se transformaba en algo desconocido, algo que no sabía si podía amar. ¿Qué había traído a su vida? ¿Era amistad, amor o alguna agenda secreta que solía cargar? Mientras el granero se extinguía lentamente, un grito resonó a lo lejos. «Mateo». Su familia llegaba, pero el verdadero fuego había comenzado, uno que no podría apagar ni siquiera con agua. La conexión que habían cultivado estaba hecha cenizas, y el futuro que había imaginado se desvanecía en la niebla de un pasado desconocido. En medio de la confusión, Mateo se sintió más solo que nunca, atrapado entre la necesidad de saber la verdad y el miedo a perder a Sofía para siempre. Su mirada se posó en ella, una sensación de traición y anhelo enfrentados. Todo había cambiado y nuevamente se encontraba en la encrucijada del amor y el dolor. ¿Podría volver a confiar en ella o era demasiado tarde para ambos? El misterio los envolvía y la verdad se escondía entre las sombras que aún danzaban alrededor de ellos. Mientras las llamas continuaban devorando el granero, la adrenalina corría por las venas de Mateo. La imagen de Sofía, cubierta de cenizas, con el baúl chamuscado en sus manos, se grababa a fuego en su mente. Las palabras temblorosas que había escuchado parecían retumbar en su cabeza. «No soy quien crees». ¿Qué significaba eso? Las llamas le daban calor, pero el frío de la incertidumbre lo envolvía como un manto helado. De repente el cielo se oscureció, una nube de humo se alzó y con ella un rugido en el aire. Mateo miró hacia arriba y sus ojos se abrieron en shock. Un objeto se precipitará desde lo alto, una figura oscura que caía en picada, un hombre. Mateo sintió que el corazón se le detenía. El impacto fue brutal, el hombre cayó junto al granero, estrellándose con un eco ensordecedor. El fuego pareció perder fuerza por un instante, como si el caos se hiciera eco de su propio aterrizaje. «¿Qué demonios?», exclamó uno de los trabajadores. Mateo avanzó arrastrando a Sofía atrás. El hombre se levantó con dificultad. La mirada en su cara era de una mezcla de dolor y determinación, y cuando levantó la vista, Mateo sintió que el suelo se deslizaba bajo sus pies. «Mateo, soy yo», el hombre gritó, su voz desgarradora. «¿Era posible?». Mateo frunció el ceño. Reconoció esa voz, un eco del pasado. «Carlos», gritó paralizado, su hermano perdido en una guerra hace años había vuelto de entre los muertos. La revelación lo golpeó. ¿Cómo era posible? Las lágrimas en los ojos de Carlos reflejaban la misma historia de dolor que había dejado atrás. «No tengo tiempo para explicarlo todo, los demás vienen». «Tienes que confiar en mí», dijo, mientras la multitud de trabajadores comenzaba a murmurar y señalar, confundidos y asustados. La tensión en el aire era palpable. Mateo miró a Sofía, quien lo observaba con una mezcla de sorpresa y preocupación. «¿Qué significa esto, Mateo?», preguntó, su voz temblando. No solo era su vida familiar que se había sacudido, sino que el pasado también regía el presente. El hermano que había dado por muerto, levantándose de nuevo. «¿Pero cómo?». Mateo balbuceó sin poder formar palabras. Las revelaciones se acumulaban. Carlos continuó, su respiración entrecortada. «He estado en un lío, Mateo.
Mi regreso no es solo para reconectar. Hay personas que quieren nuestro legado y no solo el de la granja. Están involucrados contigo y conmigo. Mateo sentía su corazón acelerarse. La traición de los familiares, la historia entre Sofía y él, todo se amalgamaba ahora en un solo acto de confusión. Sofía, aún con la marca visible en su piel, miraba a Carlos, su mirada encerrada en un sinfín de inquietudes. Sabía que había algo más, porque estás aquí, le preguntó, su tono entrecortado. Carlos se acercó y en un susurro reveló la verdad que todos habían temido. No soy solo tu hermano. Fui enviado a buscarte. Hay secretos oscuros, un legado que no podemos ignorar, Mateo. Sofía en realidad es parte de eso, es una pieza clave. La revelación lo golpeó aturdiéndolo. ¿Qué quería decir con eso? Sofía dio un paso atrás, su expresión distante. ¿Qué te han contado, Carlos? Eres parte de todo este plan. La tensión crecía, el incendio en el granero quedaba rezagado y la verdadera tormenta se desataba entre ellos. Mateo, sintiendo el peso de ambas revelaciones, se enfrentó a Carlos. «Eres un traidor. ¿Por qué volviste a desatar todo este caos en mi vida?» Su voz resonaba en medio del tumulto. Pero antes de que Carlos pudiera responder, un chispazo de luz cruzó el cielo, iluminando sus rostros. Un trueno retumbó y en ese instante el tiempo pareció detenerse. Sofía, pálida, tenía una idea entre manos. Mateo, escucha, pero su voz fue ahogada por otro grito. Miren. La multitud mirando hacia el horizonte. Una figura emergía de las sombras, cargando un estandarte que parecía marcar su llegada. Todo era tan real, tan abrumador. Secretos que estaban a punto de ser revelados, conexiones que iban más allá del tiempo y el espacio. Mateo, sumido en un mar de confusión y revelaciones inesperadas, sentía que el fuego del granero no era nada en comparación con lo que había comenzado. ¿Podría alguna vez entender la verdad de su familia y el papel de Sofía en todo esto? La atmósfera cambiaba drásticamente. El caos, la angustia y la confusión se apoderaban de la escena. Era solo el comienzo de una nueva realidad y en un rincón oscuro otro secreto se preparaba para salir a la luz. ¿Qué más aguardaba en las sombras? ¿Podría Mateo enfrentar lo que su vida realmente significaba? Mateo miró a su hermano, aún en estado de shock. Las palabras de Carlos cercenaban el aire con la intensidad de un rayo. Sofía, al lado de él, parecía tambalearse, como si un golpe de realidad la hubiera dejado sin aliento. «¿Qué legado, Carlos? ¿Qué estás diciendo?» La confusión se dibujaba en sus rostros, mientras la multitud a su alrededor murmuraba, las miradas llenas de asombro. Sin embargo, hubo un instante en que el tiempo se detuvo. Un grito desgarrador surgió de la multitud. «¡Miren!». La voz resonó como una campana de alarma. Mateo giró la cabeza, dirigiendo la mirada hacia la figura que se acercaba. Una mujer, cubierta de sombras y cenizas, emergía entre el humo. Tenía el cabello oscuro y revuelto, y sus ojos brillaban con una luz intensa. «No puede ser», exclamó alguien en la multitud. Era Laura, su madre, a quien creían muerta. Mateo sintió que el mundo se desmoronaba debajo de él. La mujer que había llorado su pérdida, la madre que habían enterrado años atrás, estaba de pie frente a él. «Mateo, hijo mío», gritó con desesperación. Su voz era una mezcla de amor y dolor, y cada palabra caló hondo en su corazón. La confusión reinaba en el aire. ¿Cómo era posible? ¿Por qué estaba ella aquí? Laura avanzó, sus ojos recorriendo lo que había sido su hogar. «Todo es un engaño, Mateo. Necesito que me escuches». La urgencia en su voz hizo que él se ahogara en el miedo. La multitud, todavía en estado de shock, se movía como una ola. Sofía, paralizada, fijó la mirada en Laura, como si un reconocimiento oculto estallara entre ellas. Mateo se sintió atrapado entre dos realidades, dos mujeres que amaba. «¿Por qué no volviste? Te creímos muerta». La rabia y la confusión brotaron de su pecho, entrelazándose con el amor y la traición. Laura dio un paso adelante, su rostro pálido pero decidido. «Fue un plan, Mateo, toda una vida construida sobre mentiras. Necesito explicarte», pero antes de que pudiera terminar, el cielo partido por un trueno iluminó el entorno y el rayo resonó con fuerza, dejándolos en un momento de silencio. «¿Qué tipo de plan?», preguntó Sofía, su voz temblando pero cargada de poder. «Soy parte de esto, ¿verdad?». La mirada de Sofía interrumpió la conexión entre madre e hijo, como si una chispa de verdad estuviera anclada en sus palabras. Laura miró a Sofía y algo pasó entre ellas, un destello de reconocimiento, de historia compartida. «Ambas están entrelazadas en un secreto antiguo», murmuró Carlos, apretando los puños, intentando mantener el control. Pero el caos de la escena la envolvía, como un viento fuerte que quería arrebatarles la razón. De repente, Mateo sintió un tirón en su corazón. ¿Qué se supone que eso significa? Laura tragó aire como si cada palabra le costara. «Eras parte de un trato, Mateo, un pacto entre nuestras familias que los años no han podido borrar». La voz se le quebró y se pasó la mano por el cabello en un gesto de angustia.
Debemos proteger nuestro legado o todos sufrirán las consecuencias. El granero, aún humeante tras el desastre, era el escenario de una revelación que transformaba todo. Mateo sintió que el suelo se movía. Se dio cuenta de que habían estado en peligro no solo por el fuego, sino por un legado que los ataba a todos sin que lo supieran. ¿Qué es lo que es tan importante?, preguntó, sintiendo el peso de la urgencia en cada palabra. Está aquí, dijo Laura, señalando el baúl que había caído de las manos de Sofía momentos antes. Ese baúl contiene el secreto del pasado. El fuego no solo devora madera, sino también la verdad. Todo se convertía en un torbellino. Mateo observó a Sofía, su rostro reflejando miedo y ansiedad. Podía ver que su mundo se preparaba para cambiar de forma irrevocable. Justo cuando las palabras estaban a punto de salir de su boca, un estruendo retumbó a sus espaldas. Una sombra caída se cernía sobre ellos, y el granero, consumido por las llamas, parecía querer caer sobre ellos como un remolino de fuego y destrucción. El caos alcanzaba un clímax, y el momento de la verdad se acercaba. La vida de Mateo estaba a punto de cruzar una línea que nunca había imaginado, que es lo que realmente esconden nuestras familias. Susurró Mateo, intentando alejar la culpa y los secretos que lo ataban. ¿Estamos destinados a perderlo todo? La pregunta se quedó flotando en el aire como un eco distante. En ese instante algo se quebró en la congestión emocional. Las respuestas estaban más cerca de lo que creía, escondidas entre sombras y cenizas, y la verdad aguardaba, impaciente, justo al alcance de su mano. Mateo miró a su madre, a Laura, esperando una respuesta que nunca vino. La tensión flotaba en el aire, como una tormenta a punto de estallar. Todo fue un engaño, repitió Laura, sus ojos implorando comprensión. Sofía, al lado de él, vibraba con una inquietud palpable, su corazón latiendo como un tambor desbocado. De repente, un crujido sordo hizo eco. La multitud se estremeció y Mateo sintió que el suelo temblaba bajo sus pies. Eran los restos del granero consumido por las llamas, pero no fue eso lo que hizo que su estómago se encogiera. Dos figuras emergieron de las sombras del humo, como sombras fantasmales que habían sido olvidadas por el fuego. Primero, Mateo vio a un hombre. Era alto y esquelético, su piel tan pálida como la ceniza que flotaba a su alrededor. «Tú», tartamudeó, la voz de Mateo atrapada en su garganta. Era Alberto, su abuelo, cuya muerte había desgarrado a la familia hace años. Lucía herido, pero su mirada estaba fija en Mateo como si tuviera algo importante que decir. «Mateo, no tienes idea de lo que está pasando aquí», grita Alberto, su voz rasposa resonando entre el caos. «Todo lo que has creído, todo lo que tu madre te ha dicho, está basado en una verdad». Mateo retrocedió tomando de la mano a Sofía. «¿Qué verdad, abuelo? Porque estás aquí». La incredulidad lo envolvía. Laura parecía paralizada, sus ojos reflejando un temor profundo. La multitud comenzó a murmurar, cada voz un susurro de asombro. El aire estaba cargado de incertidumbre. Alberto continuó. «Hay un secreto, un legado que ha estado oculto. La conexión entre nuestras familias es más oscura de lo que imaginas. Sofía, tú eres parte de eso, así como Mateo». «¿Por qué?», Sofía preguntó, su voz llena de miedo e incredulidad. Sin embargo, antes de que alguien pudiera responder, un silencio ensordecedor cayó sobre ellos. De repente, un grito desgarrador retumbó, cortando el aire como un cuchillo. «¡Cuidado!», alguien exclamó. Mateo giró la cabeza justo a tiempo para ver a una figura encapuchada corriendo hacia ellos, levantando un frasco lleno de un líquido brillante. Era un brillo amenazante, como si las llamas del granero le hubieran dado vida. Antes de que pudiera procesar lo que sucedía, la figura lanzó el frasco al suelo. El impacto fue explosivo. Una nube de humo y brillo envolvió todo. La multitud gritó, algunos se arrojaron al suelo. Mateo respiró hondo, la confusión y el miedo lo consumían. «¡Alguien deténganlo!», gritó, pero la figura ya había desaparecido en el caos. Al abrirse el frasco, un eco de risas atravesó el aire, risas que resonaban en su mente como un eco distante de su propia infancia. «¡Mateo!», llamaron Laura y Sofía al unísono, la voz de ambas en un grito desesperado. Mateo miró a su madre, luego a Sofía. Las imágenes de su vida, sus recuerdos, todas las verdades que creía conocer empezaron a desmoronarse. «¿Qué era eso?», jadeó Sofía, su voz temblando. La luz brillante del frasco había dejado una marca, algo en la atmósfera se había vuelto muy real, muy inquietante. «¿Qué están haciendo nuestras familias?». «Ellos han estado jugando con fuerzas que no comprenden», contestó Alberto, su voz ahora un susurro lleno de miedo. «Y lo que acaba de suceder podría cambiarlo todo». Abajo, el granero de Mateo aún humeaba, una metáfora perfecta del caos que se desataba en sus vidas. De repente, una chispa brilló entre los escombros y Mateo sintió que el aire se encogía en su pecho.
Mamá, alguien tiene que explicar esto, gritó, pero solo recibió el eco de su propia voz. Los murmullos entre la multitud comenzaban a agitarse y el temor se palpaba en el aire. Mateo miró a Sofía buscando respuestas. Ella estaba aterrorizada y él también. ¿Qué tenemos que hacer?, preguntó ella, su voz apenas un susurro. La desesperación en su mirada lo atrapó como una red, pero era el silencio de su madre lo que más lo asustaba. Laura lo miraba con un pánico que desgarraba el aire a su alrededor. Es más profundo de lo que imaginas, hijo. Necesitamos a todos, y no solo a nuestras familias. Debemos unir fuerzas o todo lo que conocemos se desmoronará. Mateo sintió que el suelo se abría bajo sus pies, como si todo su mundo estuviera cambiando en un parpadeo. Justo cuando empezaba a captar la magnitud de lo que se avecinaba, una risa resonó de nuevo en sus oídos, envolviendo su mente en una confusión vertiginosa, y con un estallido de luz, la sombra del hombre encapuchado apareció una vez más, la promesa de más caos acechante en su andar. El misterio se profundizaba, entrelazando la historia de cada uno en un oscuro plano que no podían comprender. Una verdad desgarradora se estaba avecinando, y Mateo, enfrentándose a esa nueva realidad, sintió que el tiempo se desvanecía rápido, dejando en reserva algo más que la promesa de lo que estaba por venir. Mateo sintió cómo el aire se volvía denso, pesado. Su corazón latía con fuerza, casi con desesperación. La figura encapuchada había lanzado ese frasco y el brillo amenazante aún flotaba en el aire. Miró a su madre y a Sofía, ambas con rostros pálidos, como si la realidad las hubiera golpeado de nuevo y no sabían si llorar o gritar. «¿Qué va a pasar ahora?», murmuró Sofía temblando. El caos reinaba. Los murmullos de la multitud se intensificaban y los rostros se transformaban en máscaras de preocupación. Mientras tanto, la figura encapuchada desapareció en el humo y lo que había hecho ese frasco parecía colmar el ambiente de una tensión escalofriante. Era como si el aire se electrificara y todos esperaban lo impredecible. «Alguien llame a la policía», gritó Carlos, su voz era un eco de angustia. La multitud comenzó a dispersarse. Mateo sintió una presión en su pecho. Todo se había vuelto confuso, denso, y el pánico empezaba a inundar su mente. «Mamá», llamó, su voz resonó entre la multitud en un intento desesperado de anclar su realidad. Pero Laura, su madre, con los ojos bien abiertos y la piel pálida, parecía perdida en sus propios pensamientos. La intensidad de esos instantes fue abrumadora. El frasco se había roto, pero no se escuchó ningún estallido. Había una calma inquietante, un silencio aterrador que se propagó como una ola, llenando el espacio de un suspenso escalofriante. Mateo miró hacia el lugar donde el frasco había caído, pero no había rastros de lo que había liberado. Entonces un grito surgió de un lado. «¿Qué está pasando? Ayúdenme». Una voz femenina clamaba, y Mateo giró rápidamente. Era una de las trabajadoras de la granja, y todos se concentraron en la dirección de su grito. Ella estaba colapsando en el suelo, su cuerpo convulsionando violentamente. El horror se apoderó de él. «No, por favor», gritó Mateo, sintiendo que el mundo se le caía a pedazos. Corrió hacia ella, pero cuando llegó, lo que vio lo paralizó. Los ojos de la mujer estaban en blanco, y su piel chisporroteaba como si estuviera siendo consumida por algo invisible. «Mateo, no te acerques», gritó Carlos, pero ya era demasiado tarde. Un grito desgarrador resonó en el aire. Las sombras del granero parecían cobrar vida y envolver todo a su alrededor. La mirada de Sofía se llenó de horror mientras observaba. «No, ¿qué es esto?», preguntó, aferrándose a Mateo, quien la miró con miedo y confusión. En ese instante, el brillo que había liberado el frasco iluminó su rostro. «Esto no puede estar pasando». Salió de sus labios como un lamento. Pero lo que sucedió después dejó a todos helados. De la figura convulsionando, emergió una sombra oscura que se elevó hacia el cielo, creando un torbellino de energía que los rodeó. La mujer dejó de moverse en un movimiento abrupto, y la sombra comenzó a tomar forma, como si se materializara en un ser. Un rostro familiar pero extraño se asomó. Era un reflejo del pasado de Mateo, de sus sueños olvidados. «¿Quién eres?», susurró Mateo, el terror retumbando en su pecho. «Solo. Soy lo que eres tú», dijo la sombra, y su voz resonó en las mentes de todos como un eco familiar. Mateo sintió que el suelo se desvanecía, su mundo se tambaleaba. La sombra giró y una risa burlona se alzó en el aire como una canción trágica. «Mateo, nunca te fuiste. Hemos estado contigo todo este tiempo», dijo la sombra, revelando la verdad. «Eres parte de un legado que trasciende el tiempo, un vínculo entre familias que no pueden romperse». Mateo, paralizado, sintió que el suelo se hundía bajo sus pies. «¿Qué historia estás contando?». La confusión se convertía en pánico. Sofía se aferró a él, preguntándose si traiciones y secretos se acabarían en ese instante. «No», gritó, pero su voz se ahogó en la incorporación de ese horror.
Laura, observando como una madre que había perdido su rumbo, finalmente pudo hablar. Mateo, ese legado no son solo las riquezas, son oscuros secretos que no comprendes, y justo en ese momento, la sombra se abalanzó sobre él y todo se volvió negro. Un estremecimiento lo envolvió y en su mente resonó esa risa burlona mientras su mundo se desvanecía. ¿Qué había sucedido realmente? Quedaría el pasado oculto para siempre. El horror había comenzado. Mateo sintió cómo el aire se volvía denso y la risa burlona de la sombra resonaba en su mente, mientras el horror se apoderaba de todo a su alrededor. Sofía, al lado de él, parecía tambalear, sus ojos reflejaban miedo y confusión. De pronto, la sombra dio un paso al frente, era como un agujero negro que devoraba la luz. No puedes escapar de lo que eres, Mateo, resonó la voz, vibrando entre los presentes, generando un murmullo de inquietud. Laura, su madre, dio un paso atrás, su rostro conteniendo una mezcla de temor y reconocimiento. El pánico en la multitud se hacía palpable. «Alberto, ¿qué has hecho?», gritó y su mirada se clavó en la figura oscura. Mateo sentía que su corazón palpitaba en un torbellino de emociones. Entre su madre y la sombra, el mundo parecía desmoronarse. «Mateo, escúchame», exclamó Carlos interrumpiendo el caos, «la conexión es real. No puedes ignorarlo. Tú eres la clave para todo esto». Mateo se giró hacia su hermano confundido. «¿Qué conexión? ¿Qué estás diciendo?». En ese momento, una explosión de luces brillantes iluminó el cielo, y con ellas, la sombra se disolvió, como si el aire la hubiera tragado. Pero lo que siguió fue aún más impactante. Justo detrás de la forma del duende apareció una figura familiar, Clara, la hermana de Mateo, desaparecida desde hacía años. Nadie la había visto desde aquel trágico día. El aire se volvió estático, los murmullos se extinguieron y todos quedaron boquiabiertos. «Clara», gritó Mateo, sintiendo que su corazón se desbordaba de emociones encontradas entre el horror y la esperanza. «Mateo, ayúdame. No puedo escapar de ellos». Su mirada estaba llena de desesperación. ¿Qué significaba todo esto? ¿Cómo había regresado? Sin embargo, antes de que pudiera acercarse, la sombra resurgió. «Ella no es lo que parece», dijo, su voz retumbando en la oscuridad. «Quedará atrapada para siempre entre las sombras». «No, Clara, es un engaño». Mateo sintió que el mundo giraba. Las conexiones familiares se desvanecían y la incredulidad lo envolvía. «Por favor, ven». Pero Clara sacudió la cabeza, su expresión rota. «Mateo, no hay tiempo, tienes que comprender, estamos en peligro, ellos vienen por nosotros». Lo que aprendí es más grande de lo que podemos imaginar. Un grito desgarrador emergió de la multitud y Mateo sintió un nudo en la garganta. «¿Quiénes son ellos?», preguntó, el terror apoderándose de él. La sombra de la figura encapuchada se alzó nuevamente, sonriendo con malicia. «Nunca tuviste que saberlo, porque eso significaría aceptar tu destino». Mientras hablaba, comenzó a gesticular y una oleada de fuerzas oscuras comenzó a congregarse alrededor de Mateo y su familia. «Detente», gritó Mateo, sintiéndose impotente. En ese instante un grito resonó de un ángulo lejano. «Ninguno de ustedes sabe la verdad». Era el hombre de la figura encapuchada. Sus ojos brillaban con un fuego destructivo. «Ustedes son solo peones, todos ustedes apuntan a un mismo objetivo y buscan lo que no deberían». La multitud murmuraba, expresiones de miedo y asombro en cada rostro. «¿De qué hablas?», preguntó Laura, su voz temblando, pero el hombre solo sonrió y se desvaneció en un soplo de viento frío. El aire se llenó de una tensión indescriptible. Sofía, entre asustada y confundida, apretó la mano de Mateo. «Debemos encontrar respuestas, no podemos quedarnos aquí». Mateo asintió, sintiendo que el suelo desaparecía bajo sus pies. En el fondo empezó a conectar las piezas deslavadas de un rompecabezas que hacían eco en su mente. ¿Era clara la clave de todo? «Mateo, escúchame». La voz de su madre lo trajo de vuelta. «Todo esto está conectado y lo que hemos ignorado vuelve para atormentarnos. ¿Acaso no puedes verlo?». Las palabras de Laura resonaban mientras las sombras a su alrededor parecían aumentar. «¿Qué hemos hecho, madre?». Su mente zumbaba, buscando claridad en medio del caos, pero solo se encontraba más perdida. Finalmente, de la oscuridad, una figura emergió, con un aspecto aterrador pero familiar. Mateo sintió que su sangre se congelaba al reconocer la mirada. Era el espíritu de su abuelo. «Mateo, es hora de que enfrentes la verdad. La respuesta está en el baúl». La tensión era insoportable. Todo lo que había construido y querido se desmoronaba. «El baúl», murmuró, mientras la figura se desvanecía y su madre lo miraba, con una expresión de horror y desesperación. «El baúl no es lo que piensas, es la raíz de nuestro sufrimiento». Mateo sintió que el mundo alrededor se desvanecía en un torbellino de emociones. Todo estaba a punto de cambiar, pero la verdad continuaba evadiéndolo.
En su interior algo se removió y, mientras la multitud murmuraba, fue incapaz de apartar la vista de la sombra que se cernía a sus espaldas, ya encarnando un futuro tormentoso. ¿Qué realidad se avecinaba? Las llamas del granero aún crujían en la distancia, presagiando el caos que estaba por llegar. Mateo sintió un escalofrío recorrerle la espalda mientras la sombra lo miraba, como si se burlara de él. Las palabras de su abuelo retumbaban en su mente, pero no había tiempo para pensar. Clara, su hermana, lo miraba con una mezcla de desesperación y esperanza. A su alrededor, el mundo parecía desmoronarse, su familia atrapada en un torbellino de secretos y traiciones. ¿Qué tienes que decirnos?, preguntó Mateo, casi suplicando. Pero Clara permaneció en silencio, sus ojos llenos de miedo mientras el aire se volvía cada vez más opresivo. De repente, la figura encapuchada reapareció en un giro de humo y sombras, su rostro oculto en las tinieblas. Creías que conocías toda la historia, pero eso es solo la superficie. Su voz era fría y resonante. Un grito desgarrador interrumpió el caos. ¡Sofía! Mateo giró rápidamente y su corazón se paralizó al ver cómo el brillo del frasco que había sido lanzado comenzaba a formarse en ella. ¿Qué te está pasando? Los ojos de Sofía se volvieron vidriosos y una luz sobrenatural comenzó a cubrir su cuerpo. Mateo. No puedo controlarlo. Su voz era un susurro lleno de terror. Mateo sintió un nudo en la garganta, un miedo palpable que lo hizo retroceder. La sombra se acercó a Sofía, sonriendo con un aire de triunfo. Ella es la clave, lo sabes, todo gira en torno a ella. Si la dejas ir, tu familia se perderá. Las palabras resonaban como un eco, y en ese momento todo estalló en confusión. Mateo dio un paso hacia Sofía, pero la figura oscura lo detuvo. No te acerques. Todo tiene su precio, dijo, con un tono que helaba la sangre. El tiempo pareció detenerse mientras Mateo contemplaba la escena, y un murmullo se levantó entre la multitud. Las miradas asombradas, llenas de miedo y confusión, se dirigían hacia él. ¿Qué precio?, preguntó enfatizando cada palabra, tratando de mantener la calma. Tu vida y un secreto, una revelación que cambiará todo lo que creías saber, retumbó la voz de la figura encapuchada, el aire vibrando con tensión. Mateo sintió cómo el suelo se desvanecía bajo sus pies, se volvió hacia su madre buscando respuestas, pero Laura miraba a Clara y algo en su expresión cambió. De repente, la mirada de Laura se endureció. Déjame explicarte, sus palabras eran más como una sentencia que una explicación. Clara temblaba. No, mamá, no puedo, no debo, murmuró como si estuviera atrapada en un tira y afloja mental. ¿Qué está pasando?, gritó Sofía, atrapada en su propia lucha interna. Mateo podía ver el horror en sus ojos. No era solo la sombra lo que la amenazaba, sino algo más profundo, un conflicto que iba más allá de lo físico. Y luego sucedió. Un destello repentino iluminó el lugar, y en un abrir y cerrar de ojos, el frasco que había caído se rompió, esparciendo una nube de humo brillante. Un súbito silencio llenó el aire, y todos contuvieron la respiración. El humo se alzó y en su centro comenzaron a aparecer figuras, sombras de sus propios pasados. Mateo sintió un miedo helado recorriendo su cuerpo cuando vio a su padre, de pie entre las luces del humo. «¡Papá!», la voz se le ahogó en la garganta. No había tenido noticias de él en años. Cada emoción lo golpeó de frente. «¿Qué haces aquí?». «Siempre he estado aquí, hijo», contestó su padre, su mirada atravesando el alma de Mateo. «Y lo que estás a punto de descubrir cambiará nuestras vidas para siempre». «¿Cómo es posible?». La incredulidad lo abrumó. La figura encapuchada dispensó una risa burlona. «¿No te parece irónico? Creías que todo estaba resuelto, que la historia iba a cerrarse, pero no sabes los caminos por los que caminarán las sombras de tu pasado». Clara, aún en estado de shock, comenzó a llorar. «Siempre supe que había algo más, pero no entendía». Sus palabras se perdieron mientras el aire se llenaba del brillo de las sombras y el terror se ceñía a la expectativa de cada uno. «Si quieres salvar a Sofía, tendrás que hacer un sacrificio», dijo el rostro encapuchado, rompiendo el silencio tenso. Mateo sintió que el corazón se le paraba. «Quizás algún día descubras que el verdadero enemigo está más cerca de lo que creías, tal vez dentro de ti mismo». La revelación le azotó la mente como un rayo y su cuerpo reaccionó antes de que pudiera procesar el significado. La sombra de su padre se desvanecía y la confusión se tomó el control de su mente mientras el caos giraba a su alrededor. Las emociones y recuerdos danzaban entre los fogones y llamas del granero y Mateo finalmente comprendió. Todo lo que había creído, cada relación, cada momento que había formado su historia, podía ser una ilusión. El ambiente se volvía cada vez más opresivo y el rostro de Sofía se borró en el caos. Mateo, su grito rasgó la realidad. Era un grito de desesperación, un eco que resonaría fuertemente en el fondo de su corazón. «No dejes que la niebla te consuma». Y en ese instante, Mateo siente que el suelo se abre.
La sombra que lo amenazaba, la verdad que lo seguía era más oscura de lo que jamás hubiera imaginado. Mientras la figura encapuchada desaparecía con una risa burlona, la mirada de todos se dirigió hacia Mateo. Él se dio cuenta de que la verdad del legado de su familia lo había estado llamando desde el principio. Y había llegado el momento de enfrentarla. Mateo sintió cómo el aire se volvía denso. La figura encapuchada lo observaba, sus ojos llenos de un brillo siniestro. Sofía, a su lado, parecía luchar contra algo interno, su rostro reflejaba el miedo y una determinación inexplicable. En ese momento, Mateo sintió que el mundo giraba a su alrededor, desconectándolo de la realidad. «Mateo, escúchame», gritó Sofía, su voz quebrada llenaba el silencio. Pero la sombra seguía siendo un peso sobre sus corazones, amenazando con aniquilar toda esperanza. El caos que habían vivido en los últimos minutos parecía alcanzar un clímax inminente. «Esto no tiene que ser así», comenzó a decir la sombra, su voz resonando como un eco sin fin. Estas palabras se infiltraron en la mente de Mateo y sintió que algo oscuro empezaba a despertar en su interior. Fue un momento, un instante que lo llevó a recordar de dónde venía, lo que había perdido y todo porque esa fuerza opaca se había cernido sobre ellos. «Clara», murmuró, preocupado por la ausencia de su hermana. La sombra sonrió. «La respuesta que buscas está más cerca de lo que imaginas, Mateo». Algo frío se apoderó de él y su corazón se detuvo por un segundo. Desde el fondo de la multitud, Laura apareció, la mirada fija en la sombra. «Basta, dejadlo en paz», la angustia de su madre resonó con fuerza. La sombra se burló, su risa resonando en el aire como un eco satánico, y justo en ese instante un destello de luz iluminó el lugar. Todos miraron hacia el cielo. Una luz brillante llenó el espacio, y de ella emergieron figuras que Mateo nunca se hubiera imaginado que volvería a ver. Su abuelo, su padre y sí, Clara. Era como si el tiempo se hubiera detenido. «¿Cómo es posible?», pensó Mateo, su mente tambaleándose. Clara se aproximó y por un momento Mateo sintió que todo iba a estar bien, pero sus ojos no reflejaban alegría, sino tristeza. «Mateo, cuidado», gritó y en un parpadeo la figura encapuchada comenzó a transformarse, la sombra desvaneciéndose, revelando un rostro que había querido olvidar. Era el rostro de su padre, pero con una expresión de desesperación que nunca había visto. «No puedes», le dijo, y todo en su interior estalló, no era solo un fantasma. Estabas vivo, lo supe desde el primer día». Las palabras de Mateo salieron disparadas, arrastrándole al abismo. «Yo», dijo su padre, su voz temblando. «La sombra se alimenta del dolor de tu historia. Todo esto ha sido un juego, te he protegido, pero no puedo más». Mateo sintió cómo el suelo temblaba otra vez, como si la tierra estuviera desgarrándose bajo sus pies, el caos reinando en su mente. «¿Qué quieres decir con que no puedes más?», cuestionó, sintiendo que la opresión en su pecho aumentaba. «Es el momento», dijo su padre, y Mateo sintió una chispa en sus ojos. Pero la luz comenzó a desvanecerse. «No», gritó Mateo, extendiendo la mano hacia su padre, pero ya era demasiado tarde. La figura se desvaneció en una neblina de sombras. La presencia de su padre se había esfumado, llevándose consigo la única respuesta que había deseado. El aire se cargó de una tormenta de confusión y dolor. Mateo se giró hacia Sofía, pero el rostro de ella se oscurecía cada vez más. «Sofía, ¿qué pasa?», preguntó, sintiendo cómo la desesperación lo invadía, y entonces, como un trueno, un grito desgarrador resonó de entre la multitud. «Mateo», era Clara, y en sus manos parecía sostener algo. «Mira, es el baúl, es nuestro legado». Su voz vibraba y la multitud se quedó en silencio. Mateo miró en dirección a Clara y su corazón se llenó de terror. El baúl estaba abierto, su contenido se iluminaba con una luz extraña que parecía tener vida propia. «No, Clara, aléjate», gritó, pero la advertencia llegó demasiado tarde. Una onda de energía surgió del baúl, envolviendo a Clara. Mateo sintió cómo el aire se cortaba. El brillo se convirtió en una tormenta, llevándose a Clara hacia algún lugar oscuro. «No», gritó, su corazón desbordado. La figura encapuchada se ahogó en risas. «¿Ves lo que está sucediendo? Este es el mundo que has creado, y todo lo que has querido proteger se vuelve en tu contra». Mateo sintió el suelo abrirse a su alrededor, el horror anidando dentro de él como una serpiente que lo devoraba por dentro. Era el caos, un caos que nunca había esperado. «¿Quiénes son ellos?», la voz de Sofía temblaba, atrapándolo entre el miedo y la desesperación. La sombra se desvaneció mientras Clara desaparecía. Mateo se sintió más solo que nunca. La verdad había recién comenzado a desmoronarse y el terror de lo que había perdido empezaba a nublar sus pensamientos. La sombra aún acechaba y la conexión que había forjado con Sofía parecía deshacerse en un instante.
Todo estaba en el precipicio y solo podía aferrarse a la esperanza mientras la oscuridad se alzaba. Es solo el principio, la voz resonó en su mente, desvaneciéndose lentamente. El legado de su familia se iría a menos que pudiera enfrentarse a lo que había sido su vida. La duda, el miedo y la desesperación giraban en su mente vacío. ¿Tendría el valor para enfrentar su destino? Mateo estaba parado en medio del caos, sintiendo cómo todo a su alrededor se desmoronaba. La figura encapuchada se estaba desvaneciendo, pero su risa burlona todavía resonaba en los oídos de todos. El humo del granero, aún humeante, se entrelazaba con las voces de la multitud que murmuraban entre sí, llenas de confusión y miedo. No, gritó Mateo, su voz quebrada. Clara, no te vayas. Desesperado, se lanzó hacia el baúl que parecía pulsar con vida propia. Sofía lo siguió y en sus ojos había una mezcla de temor y determinación. Debemos detener esto, Mateo, dijo, aferrando su mano. El miedo en su voz hizo que el corazón de Mateo se detuviera un instante. ¿Qué hay dentro de ese baúl? La pregunta resonó en su mente como un eco. Es la clave para salvar a Clara. Se arrodilló frente al baúl abierto, la luz brillando intensamente. Las sombras danzaban alrededor de ellos. Sofía, ¿estás lista para enfrentarlo?, murmuró, y ella asintió, aunque su rostro revelaba su ansiedad. El aire se volvió eléctricamente pesado, un silencio denso llenó el espacio, como si todo hubiera dejado de latir por un instante. Mateo. La voz de su madre atravesó el caos, llevando consigo una mezcla de angustia y esperanza. La verdad está en el regalo que hemos ignorado, en el legado que nos une. Lo que está dentro de ese baúl puede cambiarlo todo. Mateo miró a su madre, entendiendo por fin que la historia de su familia no era solo un cuento de traiciones y secretos, sino un pacto que debían rescatar. ¿Qué tienes que decirme, madre? La urgencia en su voz lo empujó a buscar respuestas. Laura dio un paso adelante, su mirada llena de fervor. Debes ser valiente. Solo enfrentando este legado podemos mantener a salvo a nuestra familia, a todos, dijo, señalando el baúl. Pero debes aceptar la verdad, Mateo. Este viaje ha sido un intento de protegerte, y ahora tú eres el único que puede revertirlo. Sin pensarlo más, Mateo se inclinó hacia el baúl, su corazón latiendo con fuerza. Voy a hacerlo, haré lo que sea necesario. La piel se le erizó y en ese instante una luz radiante emanó del interior del baúl, envolviendo a todos en un abrazo cálido. Luego, la visión de Clara apareció ante él, su hermana sonriendo con una luz brillante. Mateo, tú puedes. Este es nuestro momento, no dejes que el miedo te detenga. La luz la rodeaba y Mateo sintió un impulso de esperanza. Con un profundo suspiro se llenó de determinación. Voy a enfrentar lo que sea necesario, gritó, sintiendo que un nuevo poder brotaba dentro de él. La energía del baúl se transformó en un remolino que danzaba a su alrededor, tomando forma en una sombra, pero esta vez unida por la luz. El eco de la risa burlona se desvaneció y en su lugar el brillo del legado comenzó a brillar como un faro. Esto es nuestro y no se lo dejaremos a nadie. Las sombras se replegaron y la figura encapuchada tembló. Todo se sentía como una batalla entre la esperanza y la oscuridad, y Mateo sabía que estaba a punto de romper el ciclo. La conexión entre ellos se hizo más fuerte, y en un último esfuerzo levantó la mano hacia la figura oscura. Estamos juntos en esto. Nunca más seremos un juguete del pasado. La luz llenó todo el espacio, su energía fluyó, y en un instante el caos se convirtió en calma. El granero dejó de arder, el aire se volvió puro y la sombra finalmente se disipó. Mateo miró a Sofía sorprendido. Lo logramos. Lo hicimos, Mateo, dijo ella, con lágrimas en los ojos. La multitud comenzó a aplaudir y el ambiente se llenó de alivio. La conexión familiar se sentía más fuerte que nunca. Mientras todos respiraban hondo, Mateo sintió que una nueva aventura comenzaba. No voy a permitir que el pasado oscurezca nuestro futuro, prometió, y todos se unieron en un abrazo grupal, sintiendo el poder de su unidad. Mientras la luz brillaba sobre ellos, Mateo se dio cuenta de que la historia no había terminado. Pero esta vez sabían que podían enfrentar cualquier cosa juntos, pero antes de que el alivio pudiera asentarse por completo, un murmullo se alzó en la multitud. ¿Qué vendrá ahora? Resonó una voz y Mateo sintió un escalofrío recorrerle la espalda. No hay más secretos entre nosotros, prometió. Y aquí, ante todos, comenzamos a construir el futuro juntos. Y con eso, un mensaje urgente llenó el aire. Tienes que suscribirte ahora a este canal para no perderte futuros episodios de esta increíble historia. Pulsa el botón me gusta ahora para alimentar el algoritmo. Inunda la sección de comentarios con tus reacciones y teorías sobre cuál será el próximo paso de Mateo y su familia. Compartan instantáneamente este vídeo con al menos 5 amigos que necesitan conocer este desenlace. Este es el momento de demostrar tu apoyo, no esperes ni un segundo más. Solo los verdaderos fans comprenden su importancia.